Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Yo sí soy inmigrante. En esta oportunidad tenemos de invitada a nuestra amiga Marlene Lares, ubicada en Colombia, actualmente venezolana. Nos va a contar su historia y su experiencia. ¿Okay? Buenas tardes, Marlene. Hola, Alexander, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, por lo contrario, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a tu programa. De ahora en adelante será tuyo. Marlene, cuéntanos de tu vida. Háblanos de ti, queremos conocerte. Yo, como dijiste, estoy en Colombia. Yo llegué aquí en el año 2008. Llegué porque vine a estudiar acá en un primer momento y venía a hacer un posgrado, pero en ese momento de realizando mis estudios y todo eso, pues me enamoré y me casé y me quedé aquí. Y bueno, realmente en un primer momento no estaba en mis planes quedarme, pero pues como pasa a mucha gente, pues me quedé. Y bueno, he estado ya durante 12 años ya aquí en Colombia. Estuve un tiempo viviendo en Bogotá, pues la mayoría de este tiempo que he estado aquí estuve en Bogotá, pero actualmente estoy viviendo a las afueras de Bogotá, lo que llaman aquí la Sabana. Y bueno, ya tengo rato aquí. Soy odontólogo de profesión, estudié odontología en Venezuela, pero bueno, cosas de la vida me hicieron ya después cambiar de profesión, reinventarme, hacer cosas nuevas y gracias a esa necesidad, que en un primer momento fue una necesidad, logré hacer unos estudios, un posgrado y unos cursos y diplomados en lo que es el área de marketing y publicidad. Y ya cuando terminé mi posgrado, incluso un poco antes, fundé una empresa, una agencia de marketing digital que se llama CCS Media. Y bueno, actualmente pues realmente trabajo en ambas cosas, pero digamos que estoy más enfocada en el área del marketing y la publicidad actualmente. Marlene, excelente noticia saber que emprendiste algo y eso se siente sabroso saber cuando un compatriota nuestro busca la manera de salir adelante, ¿no? Y uno se llena de orgullo, por supuesto. Marlene, ¿cómo llegas a establecer esta empresa? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a crearla? ¿Cuál fue la inquietud o la experiencia quizás que te llevó a establecer la empresa? Bueno, mira, la verdad es que la motivación fue mi hija. En el año 2015 yo tengo a mi hija, solamente tengo una niña, y yo estaba hasta ese momento, desde el año 2011 hasta el 2015, estuve ejerciendo únicamente como odontólogo. Cuando yo quedo embarazada, yo estaba en ese momento con bueno, aquí en Colombia hay una figura que prácticamente se usa en todas las empresas. Es muy extraño conseguir otro tipo de contratación aquí, que es un contrato que llaman acá por prestación de servicios, que es un contrato en el que la persona, el empleado, no tiene ningún tipo de vínculo laboral con la empresa. A razón de esto, pues tú no tienes ningún tipo de beneficios de nada. Tienes nada. Tú tienes que pagar tu propia seguridad social del dinero que ellos te pagan, ellos te retienen los impuestos y todas esas. Eso es básicamente como se trabaja aquí en Colombia. Unas empresas como muy, digamos, específicas, y entidades del Estado que sí prestan una contratación ya a término indefinido, que llaman aquí, donde ya el empleado tiene sus vacaciones y tiene sus cosas, pero realmente es muy poco, son muy pocas empresas que contratan de esa forma. Y más que todo se usa eso en empresas del Estado. Entonces, cuando yo quedo embarazada, yo estaba con un contrato, pero realmente aún peor, porque yo estaba con un contrato que el empleador llamaba a riesgo compartido.
Entonces yo lo que hacía era ir a la clínica del dueño de la clínica, atendía a los pacientes que ellos me asignaban y no tenía ningún tipo de beneficio con ellos y ellos me pagaban por porcentaje. Cuando yo quedo embarazada, yo pues ya tuve que trabajar, de hecho trabajé hasta el fin de semana antes de que naciera mi hija, por el tema de la de maternidad de aquí y todo eso, pues yo no tenía derecho a la licencia de maternidad en temas de tiempo. Tenía derecho porque yo estoy afiliada a la Seguridad Social aquí en Colombia, tenía derecho a que me pagaran un porcentaje de mi sueldo durante la licencia de maternidad, pero realmente no tenía derecho a la licencia como tal, porque la contratación bajo la que yo estaba no me daba ese derecho. Entonces, cuando nace mi hija, yo trabajé hasta el viernes y el martes nació mi niña. Durante ese tiempo, pues te dan un reposo, porque pues, yo tuve cesárea, entonces te dan un reposo de 40 días que te lo dan firmado por el médico y ese reposo sí lo respetan, o por lo menos a mí me lo respetaron esos 40 días. Pero cuando ya yo tenía 20 días de incapacidad, que llaman aquí, me llaman de esta clínica y me dicen que si no vuelvo para los 40 días, ellos me van a echar, van a buscar a otra persona para que me sustituya. Entonces, espera, disculpa que te interrumpa. Esos 40 días, obviamente, ellos están conscientes de que tú estás dando a luz y que 40 días no es suficiente por aquello de que la bebé o el bebé es una bebé. Una niña, sí. De que la niña está muy pequeña como para desligarse totalmente de mami. Aún así, ellos te dan ese ultimátum, o sea, o te reincorporas o te sacamos. Sí, wow. Sí, a los 20 días. A los 20 días ellos me llaman y me dicen que tengo que a los 40 días ya reincorporarme porque pues el médico, digamos que la parte médica te da solamente 40 días de reposo. Y ellos a los 20 días me llamaron y me dijeron, mira, a los 40 días estamos llamándote para verificar si tú vas a volver a venir a trabajar, a los 40 días se te vence el reposo médico, si no vienes a trabajar los 40 días vamos a buscar a otra persona. Y pues obviamente uno en ese momento donde se generan más gastos, está la bebé recién nacida, hay que comprar pañales, leche, de todo. Entonces yo me vi en la necesidad de volver al trabajo a los 40 días de que mi niña había nacido. Obviamente eso fue un choque para mí porque pues yo no quería dejar de trabajar, de hecho no era posible económicamente para mi familia, para mi pareja, para mí que yo dejara de trabajar y tampoco quería dejar de hacerlo, pues, o sea, yo siempre he trabajado y yo no veía o no concebía que uno no pudiera combinar la maternidad con el aspecto laboral. Entonces, viendo que esta situación era así y que yo no iba a tener facilidades de nada, yo empiezo a buscar otro trabajo y conseguí otro trabajo y entonces llegó un momento en que estaba en ambos trabajos. Wow. De hecho, aquí es muy común que los odontólogos, sobre todo si son especialistas, yo tengo una especialización también en odontología, y es muy común que los odontólogos especialistas sobre todo tengan varios trabajos. Yo llegaba a tener aquí hasta 5 trabajos. Entonces voy un día a uno, el otro día al otro, iba al otro día al otro, y llegó un momento en que ya yo con la bebé pequeña y estaba en 2 trabajos distintos. Cuando estaba en este otro trabajo, mi niña se enfermó y yo pedí, ya yo en este trabajo estaba bajo otras condiciones, ya yo tenía un contrato laboral un poco más formal con la empresa y ellos sí me pagaban, por ejemplo, lo que era la seguridad social y la salud y la pensión y estas cosas, ellos sí corrían con eso. Entonces, un día se enferma mi niña y yo hablo con la gerente de la clínica y le digo que si me pueden dar un permiso para yo estar con la niña unos días. Antes de eso yo me había enfermado y había tenido 2 días de incapacidad, entonces como yo tuve 2 días de incapacidad me negaron
estar los días con mi niña. Entonces ahí fue cuando yo dije, definitivamente uno no puede trabajar para otro, o sea, uno tiene que trabajar para uno mismo. Y en esos tiempos yo empecé como a organizar mis cosas, empecé a ahorrar un dinero, empecé a buscar que quería mudarme porque el costo de vida en Bogotá es altísimo. Entonces yo decía, bueno, si voy a dejar esto para emprender o para ver qué otra cosa puedo hacer, lo primero que tengo que hacer es recortar los gastos porque pues obviamente no voy a poder. Entonces empezamos a recortar los gastos, nos vinimos de Bogotá a las afueras, recorté mis gastos más o menos en 50% y cuando se hizo diciembre, yo me fui supuestamente de vacaciones, ya estaba trabajando en otro lado y cuando en enero me tenía que reincorporar a estas clínicas, simplemente yo llegué un día con mi niña en brazos y dije, ay, supuestamente yo tengo que reincorporarme mañana, pero vengo a avisar que me voy. Renuncié ese día. Yo tenía que reincorporarme el día siguiente, pero yo llegué fue a renunciar. Entonces llegué, me despedí de todos allí, y renuncié y me fui. Y bueno, entonces ahí ya empecé a buscar la forma de emprender, porque definitivamente es imposible, bueno, no sé si es imposible, pero realmente a mí se me hizo muy difícil conciliar lo que es la maternidad con el trabajo. Y entonces decidí emprender, pero entonces inicialmente emprendí en el campo de la odontología. Realmente hacer odontología aquí en Colombia es muy difícil, porque aquí hay muchas clínicas, franquicias de odontología, donde entonces se acostumbra a contratar a los odontólogos por porcentaje. Algunas tienen contratos, digamos, decentes, pero la mayoría te pagan un porcentaje y es prácticamente el 20 o el 30%, dependiendo de donde trabajes. Hay unas que pagan un poco más. Después, entonces quise remontar el territorio. Disculpa que te interrumpa. Ese caso solo sucede, es una generalidad, el caso de trabajar de esa manera, ¿es una generalidad o es solo el caso del inmigrante o el caso del que está empezando una carrera? ¿Cómo sería ese caso ahí? ¿Es una generalidad? Sí, es algo general acá. De hecho, cuando yo llegué aquí a Colombia, yo llegué en el año 2008. Estuve haciendo un posgrado, yo duré casi 3 años haciendo el posgrado y en el 2011 que yo salgo a trabajar. En el 2011 todavía no había mucho migrante aquí. Todavía era raro ver venezolanos aquí. Venían muchos venezolanos a estudiar, a hacer posgrado aquí en las universidades, pero no era que hubiese mucho en los trabajos. Entonces, cuando ya yo salí a buscar trabajo aquí, me encuentro es con eso, de que existe esa figura del contrato por prestación de servicio, de que te pagan es un porcentaje y realmente es en general. En general aquí se trabaja así. Dependiendo de la suerte que tenga uno de entrar a una u otra clínica, ya entonces los porcentajes pueden subir o pueden cambiar. Hay ahora, por ejemplo, aquí una clínica muy famosa que ellos sí están contratando odontólogos ya con contratos a término indefinido, pagan su salud, su pensión, pero tampoco hay mucha oportunidad, por ejemplo, para mi especialidad, porque, por ejemplo, ellos no contratan odontólogos especialistas en mi área, por ejemplo. Entonces yo no podría tampoco tener oportunidades de una contratación de ese tipo. Entonces, opté por independizarme ya con un consultorio, pero es muy difícil. Aquí hay que invertir muchísimo dinero para poder trabajar. Hay que pedir muchos permisos a la Secretaría de Salud y realmente el flujo de pacientes no es tanto. Tienes que tener muchos años de trayectoria, que te conozcan mucho y todo eso, porque la competencia es muy dura. O sea, aquí en Bogotá solamente hay más de cinco facultades de odontología y acá la odontología se estudia por semestre, entonces son cada semestre una promoción de 60 y pico de odontólogos y eso multiplícalo por todas las facultades de odontología que hay solamente en Bogotá y ya entonces toda esa gente se gradúa al año 2 promociones en cada universidad y eso es un montón de odontólogos que salen a la calle.
he conocido odontólogos generales que ganan sueldo mínimo y he conocido odontólogos que ganan menos del sueldo mínimo. Los que son especialistas tienen un poquito más de oportunidades, pero de todas maneras es muy difícil porque hay mucha competencia. Entonces se me vio también como complicado vivir solamente de la odontología, y en ese momento yo decido que yo voy a empezar a usar redes sociales para promocionar mi trabajo como odontólogo. Entonces, en ese momento yo empiezo a hacer cursos de generación de contenido para redes sociales, de gestión de redes sociales. Hice todo eso a distancia con universidades, por ejemplo, la Universidad de los Andes allá en Venezuela. Tienen un programa muy chévere que es Aula 7, donde ellos imparten todos estos diplomados. Entonces hice 2 diplomados con ellos. Después de que hago estos diplomados y empiezo entonces ya a trabajar con mis redes sociales y todo eso, me da porque pues me vi que me gustaba mucho hacer eso, y me dio por buscar la oportunidad de hacer un posgrado a distancia en marketing, publicidad y social media en la Escuela de Negocios de Barcelona. Entonces me vi que tuve la oportunidad, tenía el chance de hacerlo en ese momento, estaba trabajando menos porque estaba ocupándome más de mi niña, ya estaba mudada, entonces tenía menos gasto, entonces decidí ahorrar el dinero e invertirlo en eso. Y me puse a hacer el posgrado, y una vez que termino el posgrado encuentro pues que me gusta, que tengo habilidades para eso, y contacté a 2 madres venezolanas que estaban migrantes también aquí en Colombia, y las llamo y le digo, mira, tengo este proyecto, necesito esto y esto, necesito este perfil y este perfil, yo voy a trabajar esta parte, pero necesito a alguien que me ayude con la parte de comunicación social, otra parte que me ayude con la parte gráfica y todo eso, y me gustaría trabajar con ustedes, que trabajaran conmigo y que creáramos esto y todo. Ellas aceptaron, y entonces empezamos a trabajar las 3 y creamos lo que ahora es la agencia, que se llama CCS Media CO, y empezamos a trabajar. Cuando ya teníamos un tiempito ahí como pensando cómo nos íbamos a organizar y todo esto, se nos presentó la primera oportunidad con un primer cliente, una empresa que casualmente es de insumos de odontología, en Bogotá, y empezamos a trabajar con ella. Y ya después otras personas nos recomendaron, entonces ya después empezamos a trabajar con una empresa en Estados Unidos, después otro nos recomendó y ya empezamos a trabajar con una empresa en Francia, y ya entonces poco a poco ya nos hicieron una cartera de clientes. ¿Cómo? Poco a poco hicieron una cartera de clientes. Sí, poquito a poco. De todas maneras no ha sido fácil porque también hay mucha competencia ahora en esto del marketing digital y todo, pero la forma en cómo nosotros trabajamos, yo creo que ha sido como el gancho para que la gente nos busque, y hemos podido poco a poco estabilizarnos y mantenernos gracias al trabajo que hacemos con la agencia. Entonces yo decidí que definitivamente yo iba a tratar de trabajar con venezolanos que estuvieran migrando también, si fueran madres trabajadoras también. Entonces poco a poco fuimos armando un grupo donde ahorita somos 5 personas. Una de esas personas trabaja desde Venezuela esporádicamente, nos ayuda con algunas cosas. Están estas 2 personas, una es comunicadora social, la otra es diseñadora gráfica, son mamás las 2. La diseñadora es venezolana en México y la comunicadora es venezolana en Bogotá. También hay un chico que nos ayuda con toda la parte de páginas web y eso. Él también es venezolano, estuvo aquí o vive aquí en Bogotá, su esposa es venezolana. Entonces he tratado de contactar este tipo de personas que yo sé que pueden tener la misma necesidad que tuve yo en ese momento, y que son personas que vienen muy preparadas de Venezuela, que tienen todas las capacidades y que probablemente por el tema de ser migrantes se les haga muy difícil conseguir trabajo aquí. Entonces hemos armado ese grupo y pues ahora trabajamos, la mayoría de las veces trabajamos a distancia.
y hemos podido, gracias a Dios, pues mantenernos trabajando en esto. Y bueno, la idea obviamente es ir creciendo y aumentar la cartera de clientes y también aumentar el número de colaboradores que podamos tener. Mira, te felicito muchísimo. No sé, sin querer o queriendo, has hecho un trabajo social en la ayuda que le has brindado a estos compatriotas de alguna manera. Por supuesto que sí. Siempre he dicho que nadie dijo que fuera fácil, lo que sí es seguro que imposible no lo es. Todo, todo fin, todo proyecto tiene una porción de esfuerzo, de sacrificio en algunos casos, y yo creo que este es un ejemplo de ello. No cansarse, no darse por vencido. Yo creo que estar enfocado en lo que uno quiere alcanzar es el primer requisito. Ha ayudado mucho, creo, en tu caso, el haber tenido esa experiencia eh, para mejorar tu vida. Yo creo que esa enseñanza que debemos tener todo, o esa enseñanza, porción de enseñanza que debemos tomar todo de las malas experiencias, terminan ayudándonos, ¿no? Pero a veces vemos la puerta que se cierra y no estamos pendientes de las 150 puertas que se están abriendo. Es un mensaje para nuestros seguidores de que esa es la vida, es esa, aunque no lo queramos entender muchas veces o no lo queramos ver. Es eso, estar pendiente de lo que sí podemos lograr y no de lo que en algún momento no alcanzamos, porque por alguna razón que nosotros no entenderemos, Dios así lo decidió. Obviamente queda de parte de nosotros accionar para que esas cosas se lleven a cabo. Te felicito de todo corazón. Me siento muy orgulloso de ti por ser venezolano. Me siento muy orgulloso de ti porque eres ejemplo a seguir. Considero que eres un ejemplo a seguir. Te deseo todas las bendiciones del mundo, de todo corazón. Yo creo que en mí, de aquí en adelante, puedes contar para lo que yo pueda ayudar, por supuesto, porque creo que lo que yo estoy haciendo en estos momentos y lo que tú estás haciendo tienen cosas que ver. Ahora bien, Marley, el tema migratorio, hoy en día, después de 2008, ¿no? Que me dijiste que llegaste a Colombia. Hoy en día, ¿ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? ¿Sigue siendo exactamente igual que cuando llegaste? ¿Hay más flexibilidades? ¿No las hay? Cuéntame cómo es el asunto. Mira, realmente Colombia no es un país para migrar. O sea, digamos que no tiene la cultura de la migración, ¿sí? Cuando yo llegué aquí, que llegué en el 2008, habíamos muy pocos venezolanos y prácticamente todos nos conocíamos, por lo menos en Bogotá, porque todavía las cosas en Venezuela no estaban tan terribles y pues la gente que estaba saliendo no era mucha. Y en ese momento era un poco complicado sacar las visas, pero digamos que las personas tenían posibilidad de sacar visas de inversionista. En mi caso, yo tuve visa primero de estudiante, porque pues yo como vine fue primero a estudiar, pues yo tuve visa de estudiante primero y después cuando me caso, tuve la opción de sacar visa de cónyuge. Muchas personas tienen la percepción de que casándose un venezolano con un colombiano van a tener la nacionalidad y eso es falso. Colombia no otorga nacionalidad a los cónyuges de los colombianos. Solamente hay que cumplir un tiempo de estadía acá con una visa de cónyuge. En el momento en el que yo hice ese trámite, uno tenía que tener 5 años consecutivos con visa, fuera de estudiante o de cónyuge, aquí en Colombia para poder optar a la residencia. ¿Sí? En mi caso particular, yo tuve 2 visas de cónyuge y cuando nace mi hija, siendo mi hija hija de nacional colombiano, entonces ella me otorga a mí la residencia permanente. De otra forma, hubiese optado yo por una residencia temporal. Entonces, ya como mi hija es ciudadana colombiana, entonces ella me otorga a mí el derecho de una residencia permanente. ¿Sí? Es también falso, y me gustaría aclararlo porque mucha gente llega aquí creyendo que si tienen los bebés aquí, sus hijos van a ser colombianos. ¿Sí? Si una persona que no es colombiana llega a este país y tiene un hijo aquí,
para que su hijo sea nacional colombiano, tiene que tener papeles en regla. ¿Sí? O sea, no es que si una persona viene sin papeles aquí, tiene a su hijo aquí, como algunas personas hacen, que se van para Estados Unidos y tienen a sus hijos allá y luego vuelven al país de origen, los hijos no son colombianos. Para eso, para que los hijos puedan ser colombianos, tienen que los papás tener papeles en regla aquí, algún tipo de visa que les otorgue una estadía legal en Colombia. Cuando yo llegué a Colombia, los hijos de padres extranjeros tampoco tenían el derecho a la ciudadanía colombiana. Solamente los niños que nacían en Colombia, hijos de algún nacional colombiano, fuera papá o fuera mamá, y tenían el derecho a la nacionalidad colombiana. Pero si este niño nacía en Colombia y ambos padres eran extranjeros, no tenían oportunidad de la nacionalidad. Hace un tiempo, yo creo que hace como 5 años más o menos, hubo un extranjero que metió una tutela, la demandó al Estado, pues solicitando precisamente que su hijo tuviera la posibilidad de ser ciudadano colombiano, ya que él estaba aquí en este país cuando su hijo nació. Esta persona gana de esta demanda al Estado y entonces ya cambian un poco digamos, la figura legal de cómo se obtiene o cómo un niño nacido en Colombia obtiene la nacionalidad colombiana. Pero es importante aclarar eso porque muchas personas creen que viniendo acá embarazadas y tienen al niño aquí, su niño va a ser colombiano y entonces se van a poder quedar aquí porque su niño es colombiano. Eso no funciona así aquí en este país. Entonces es muy importante de que las personas estén al tanto con esto. Hay ciertas reglas que hay que cumplir. Obviamente, de un tiempo para acá, como han llegado ya muchísimos migrantes más, Colombia ha sido como un poco más abierto, digamos, el gobierno colombiano ha sido un poco más abierto en ofrecer lo que es la tarjeta fronteriza o en ofrecer lo que es el PEP, que es un permiso especial de permanencia, pero este permiso especial de permanencia solamente dura 2 años. A raíz de que salió este PEP, pues las personas que venían de Venezuela, pues sí han tenido un poco más de oportunidades con algunas cosas. O sea, por ejemplo, una persona que no tuviera papeles aquí no podía abrir una cuenta en el banco. No tenías papeles aquí, tampoco podías pagar la seguridad social. Aquí la salud no es pública, aquí la salud es privada. Entonces tú tienes que pagar tu salud y tú tienes algún tipo de contrato con alguna empresa, además tienes que pagar pensión también. Hay una ley aquí que exime a los extranjeros de pagar pensión, pero eso es siempre y cuando no tengas un contrato de trabajo. Disculpa que te interrumpa. El pagar pensión, ¿a qué se refiere el término pagar pensión? Bueno, acá digamos que está la figura de la seguridad social, ¿sí? Que realmente no es pública, es privada. Acá tú le pagas a unas empresas que son empresas prestadoras de salud, que son lo que uno llama aquí los seguros, lo que la gente llamaría los seguros. ¿Sí? Pero hay distintos tipos de seguros. Entonces, esta seguridad social es la salud pública que uno debe pagar mensualmente y funciona como un seguro. De hecho, aquí existe Sanitas, por ejemplo, y Sanitas forma parte del sistema de seguridad social en Colombia. Entonces, uno paga mensualmente una cantidad de dinero para que Sanitas le ofrezca a uno servicios de salud. Cuando hablo de pensión, hablo del ahorro que uno hace para cuando uno se va a pensionar, cuando uno se va a retirar ya y va a dejar de trabajar. Okay. Es como la cotización del Seguro Social en Venezuela. Correcto. Es exactamente igual. Aquí tú lo puedes hacer con fondos privados o fondos públicos. El fondo público se llama Colpensiones. Eso es del Estado. Entonces tú pagas mensualmente tu cuota de pensión, que debo decir que no es barato. Realmente es un monto alto y que de acuerdo a tus ingresos sigue subiendo ese porcentaje.
Mientras más dinero ganas, más tienes que pagar de salud y de pensión. Entonces, tú tienes que estar al tanto de que pues tienes que tener esos gastos o esas inversiones, digámoslo, o sea, vas a invertir en tu salud y en tu pensión todos los meses porque así es la ley aquí. La salud no es gratuita. Existe una figura que es la salud subsidiada, que la administran también unas empresas prestadoras de salud, pero ese subsidio es para las personas que viven en estrato 1 y 2, básicamente les hacen un estudio socioeconómico y determina el Estado si esas personas tienen derecho a la salud subsidiada. Si tienes derecho a la salud subsidiada, pues no pagas nada, pero las personas que cotizan más, o sea, que pagan más mensualmente de salud y de pensión, pagan además un porcentaje para poder subsidiar el sistema de salud a los estratos 1 y 2. Entonces, digamos que el sistema no considero que sea tan malo. Sí hay mucha corrupción aquí, se pierde muchísimo dinero. Yo estuve trabajando en un hospital acá cuando recién llegué, cuando recién me gradué del posgrado, y yo vi cómo es el manejo de los hospitales públicos con el tema de la salud subsidiada y todo eso. Y no es tan fácil ni para los profesionales ni para las personas. Las personas se quejan mucho de que es deficiente el servicio y los profesionales se quejan porque tienen que cumplir órdenes, no son completamente autónomos, y uno ve a un paciente y ve que necesita un examen y la EPS no autoriza el examen, entonces uno no lo puede recetar, por ejemplo. La EPS le da a uno unos lineamientos para que uno pueda hacer o no hacer. Y uno tiene que sujetarse a eso porque ocurre mucho de que si no te sujetas a eso, pues puedes perder tu trabajo. Entonces se encuentra uno con que los profesionales que trabajan en estos sistemas pues también se ven perjudicados porque muchas veces quisieran poder ofrecer un mejor servicio, pero el sistema como tal, como está diseñado el sistema, pues no se lo permite. Entonces, básicamente, pues así se maneja aquí el tema de la salud y todo eso. Y es importante poder tener documentos para poder acceder a eso. Entonces, ahorita la crisis que hay aquí con los venezolanos específicamente es porque los venezolanos llegan sin papeles, de forma ilegal, no pueden acceder a la salud pública porque no tienen un documento de estadía legal en el país. Y si tampoco tienes PEP, entonces tampoco tienes derecho. Entonces, si tienes alguna dificultad de salud o algo, tienes que pagar para que te atiendan. O sea, no te van a atender de manera gratuita. Entonces, muchas personas vienen creyendo que aquí pueden venir a tener a sus hijos, pueden venir a tratarse de algunas enfermedades y todo, y se han encontrado con muchas dificultades porque entonces se meten en unas deudas muy grandes con los hospitales. Muchas veces hasta que no pagas no te dejan salir del hospital. Entonces siempre es importante que la gente tome en cuenta que venirse ilegal, sea aquí o a cualquier otro país, trae sus consecuencias. Entonces es importante que sepan eso, porque si no tienes documentos aquí es muy difícil conseguir trabajo, muy difícil acceder a la salud. Ahorita hay ciertas, digamos, beneficios en el tema de la educación con los niños. Los niños sí, ahorita el gobierno dio una orden de que las escuelas tienen que aceptar a los niños. Entonces ya es otro tema aparte, pero digamos que tienen acceso a la educación. Pero pues no tienen acceso a salud, no tienes acceso a un trabajo porque pues no tienes documentos. Entonces hay mucha vulnerabilidad en el tema laboral porque entonces se están prestando para hacer trabajos donde prácticamente no pagan nada. Si tienes algún accidente laboral, no tienes nadie que te digamos que te cubra el accidente laboral porque pues no estás en el sistema de seguridad social, entonces tampoco tienes
otro seguro que llaman aquí seguro de riesgos laborales, entonces no tienes oportunidades de nada porque pues estás ilegal, no tienes papel, entonces no tampoco puedes denunciar a la persona que te está contratando porque pues generalmente no pueden mucho, además que la persona se arriesga a que la deporten. Entonces realmente es un tema complejo. Estar aquí complicado. Sí, aquí estar sin papeles es bastante complicado. No es, por ejemplo, como en otros países donde tú puedes llegar sin papeles y después puedes optar a que te los den. Si no tienes una opción laboral de que una empresa te patrocine la visa de trabajo o no tienes un dinero para invertir y sacar una visa de inversionista, es muy difícil. La verdad es bastante complicado. Y otra cosa que la gente tuvo muchas expectativas con el PEP, con el permiso especial de permanencia, y muchas personas incluso creen que el Estado tiene la obligación de volver a sacar otro PEP, pero realmente eso no es obligación del Estado. Realmente ellos hicieron esa concesión 2 veces para que las personas pudieran, ya los venezolanos que estaban aquí, pudieran sacar el PEP y regularizar su situación. Pero el PEP no es una figura que acostumbre el Estado colombiano a ofrecer a los inmigrantes. Eso es un permiso especial que se sacó para que los venezolanos que estaban aquí de forma ilegal pudieran regularizar su situación y pudieran ser menos vulnerables en estos temas de la salud, del acceso a la salud, el acceso al trabajo, a la educación. Pero no es que el Estado colombiano está obligado a sacar un PEP cada año o cada 2 años para que todo el mundo venga para acá y viva aquí con un PEP, porque de hecho el PEP solamente dura 2 años. O sea, si el Estado colombiano decide que no lo quiere renovar más, pues no lo va a renovar y entonces las personas que tienen ahorita PEP por 2 años ya no van a poder sacar el PEP, van a tener que optar por alguna de las visas legales que hay aquí y pues si no tienen opción, pues tampoco van a tener oportunidad de sacarse otra visa. Bien, haciendo alusión al tema que tú acabas de decir, hay algo muy importante y yo lo he repetido en otros programas y es exhortar a nuestros hermanos venezolanos que antes de emigrar, aun cuando se dice fácil, no es un tema tan simple, ¿no? Emigrar trae inmerso muchísimas cosas. Evaluar inicialmente el plan para emigrar, definir el por qué y qué quiero. Yo creo que esa debería ser la primera pregunta. Y en base a eso, voy a definir a dónde voy a emigrar. Porque no es que uno toma un país, por lo menos desde mi punto de vista, no es que tú tomas un país al azar. Yo decidí hoy emigrar a Colombia, yo decidí hoy emigrar a Chile. No, yo debo saber el por qué voy a emigrar a Colombia o por qué voy a emigrar a Chile, cuáles son los beneficios que me ofrece el país a donde yo voy, cuál es el mercado laboral, que yo creo que ese es el tema principal a nivel de migración. Ese para mí es el tema principal, ¿no? La parte laboral. ¿Qué me ofrece ese país a ese nivel? Y en base a eso, entonces, yo establezco mi plan A, B y hasta la Z, porque esa es otra cosa. Establecemos planes, los que se establecen los planes, pero establecen solo uno. No establecen más allá de un plan 2, 3, 4 y hasta 10. No sé, digo yo, para que quedar básicamente en el aire, porque evidentemente no vamos a partir de un principio hipotético, para yo emigrar. Yo debo tener algo cierto, algo concreto, y yo debo saber con lo que posiblemente yo pueda encontrar en ese país a donde vaya. No necesariamente, por mucho que yo planifique, no siempre va a salir al pie de la letra como yo lo he planificado. Va a haber esa sorpresa, por llamarlo de alguna manera, que debemos saber qué hacer en esas situaciones. Es algo que yo he dicho en todos los programas y creo que es válido para seguirlo manteniendo, ¿no? En pro de que esos hermanos venezolanos que ya emigraron o que están en el proceso o esos que están pensando en emigrar no se vayan a encontrar con esas sorpresas que al final y al cabo van a afectarlos a ellos en primera instancia y en segunda instancia a la familia que queda en Venezuela, porque la familia que queda en Venezuela están contando con ellos. Entonces al final de cuentas quedaría algo así como que la solución se convirtió en un problema más grande y la cosa se pone oscura, ¿no? Yo lo veo así. El tema familia, Marlene, Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas.
Marlene, ¿quién queda en Venezuela? En Venezuela quedó prácticamente toda mi familia. Cuando yo me vine sola, porque yo venía solamente a estudiar. Entonces, en ese sentido, yo como no tenía planes de quedarme aquí, yo vine sola y se quedó toda mi familia en Venezuela. Después de un tiempo, aproximadamente, ¿qué te digo? Como hace 5 años o 4 años, mis hermanos empezaron a migrar también. Ahorita tengo 2 hermanos en Chile, una hermana en Venezuela y yo estoy aquí. Y ya la generación anterior, mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis primos, están en Venezuela. Realmente somos pocos los que hemos salido del país. Algunos ya habían migrado muchísimo antes, pero por temas también educativos, entonces allá también conocieron a sus parejas y se quedaron. Pero entonces, pues realmente el resto de la familia quedó allá. Tíos, abuelos, primos, mis papás y una sobrina y una de mis hermanas. Marlene, quiero esta respuesta con el corazón en la mano, ¿no? Después de 12 años, después de una familia, después de estar establecida en Colombia, donde hoy en día respires con más tranquilidad, creo, ¿extrañas Venezuela? Mira, sí la extraño. Yo digo que uno nunca va a dejar de extrañar, ¿no? De extrañar de dónde viene. Pero a mí me pasó algo que, bueno, yo sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero sé que también hay gente que está de acuerdo. Y es que uno también tiene que mirar dónde se siente bien, ¿sí? Yo estaba digamos, tenía algunos choques con algunas cosas de la mentalidad del venezolano. Y yo decía, no, esto no puede ser así, porque la gente hace esto. Digamos que este país no es muy diferente en ese sentido, ¿sí? Pero este país tiene otra realidad. Pero obviamente sí, uno sigue extrañando, pero ya uno se acostumbra. Yo, por ejemplo, el año pasado, en octubre, fui a Caracas y antes de ese viaje yo tenía como 6 años sin ir para Venezuela. Obviamente cuando fui en octubre, después de 6 años sin ir, encontré obviamente todo cambiado, ¿no? Como que uno espera encontrar las mismas cosas de antes y todo, pero uno se da cuenta que pues que el país también cambió, que ahora hay otra generación, que ahora hay negocios nuevos que antes no estaban, que la vida sigue, ¿no? Que la vida sigue. Yo pienso que lo más bonito es saber, y eso lo he dicho siempre desde que migré la primera vez, que lo bonito es saber que uno siempre puede volver, o que uno siempre va a tener la oportunidad de volver. Y que es una cosa súper importante que me gustaría que la gente se llevara de esto, que es que salir de Venezuela y regresar a Venezuela no es un fracaso. Yo no o por lo menos yo no lo considero un fracaso, porque uno tiene que estar donde uno considera que está bien. Si a mí me preguntan en este momento si yo volvería a Venezuela, pues yo realmente no volvería a Venezuela, primero porque yo tengo una hija aquí, que nació aquí, que ya tiene una vida aquí. Yo ya también he hecho vida aquí, me costó mucho adaptarme y lograr lo que he logrado hasta ahora, pero no quisiera dejar todo atrás porque ya me acostumbré y ya hice mi vida aquí. Pero si una persona que viene aquí intentando buscar una oportunidad y ve que no la encuentra, pero de pronto vuelve y encuentra otra oportunidad en Venezuela, no es fracaso volver a Venezuela y estar aquí. Yo en el tiempo que he estado aquí he conocido muchos venezolanos. Muchísimos se han devuelto a Venezuela, muchos se han ido a otros países. Los conocí aquí en Colombia y de pronto muchos ahora están en Chile. La chica que trabaja con nosotros
La amiga que trabaja con nosotros en la agencia, que es diseñadora gráfica, yo la conocí aquí en Colombia y ahora está en México, por ejemplo, porque han visto que este país no es para ellos y han buscado oportunidades en otros lugares. Entonces, digamos que volver a Venezuela porque extrañas Venezuela es válido, irte a otro país porque quieres una mejor vida es válido, o sea, todo depende de la vida que quiere cada uno, de lo que uno está dispuesto a sacrificar, de lo que uno está dispuesto a hacer. O sea, digamos que no hay verdades absolutas. Digamos que las relaciones de unas personas no son iguales a las otras. Habrán unos que tengan muchas oportunidades de irse por fuera, otros que tengan muchas oportunidades ahora en Venezuela, porque mucha gente se ha ido. Entonces pueden que ahora tengan otras oportunidades. Admiro muchísimo los venezolanos que ahorita están tratando de hacer negocios en Venezuela, porque hacer negocios es difícil, mantenerlo es mucho más complicado y mantenerlo en una situación en la que está Venezuela es mucho más admirable. Entonces, si de verdad una persona siente que va a pasar necesidad en otro lugar, como se ha visto últimamente aquí, han venido muchas personas que en Venezuela tenían por lo menos una casa y han venido aquí a vivir en pensiones, a dejar a sus niños con desconocidos. Unas historias terribles. Yo estuve, he estado vinculada a un grupo de voluntariado y veíamos unas cosas terribles. Ellos trabajaban, o nosotros trabajábamos con ellos, atendiendo a venezolanos que llegaban. Y era una situación terrible. O sea, de verdad, yo entiendo que hay muchas personas que tienen necesidades en Venezuela, pero realmente tienen que valorar en una balanza y de verdad vale la pena ir a pasar trabajo en el exterior donde no conocen a nadie o quedarse en Venezuela con su familia si ven que realmente no tienen oportunidad. Yo he visto aquí médicos pidiendo dinero en el Transmilenio, que es el transporte público de aquí, que es un sistema similar al metro de Caracas, por ejemplo, pero no es subterráneo, sino que es como un bus, una línea de bus. He visto ahí médicos, he visto bomberos, he visto ingenieros, he visto administradores, porque cuando llegan aquí se encuentran con la realidad. Una cosa que yo siempre trato de decirle a las personas que me preguntan si Colombia es bueno para venir, es que yo les digo que tienen que tener en cuenta la propia realidad de este país. Este país es un país que estuvo metido en guerras durante 50 años, que tiene una mentalidad de supervivencia. Aquí la gente no podía salir de la zona donde vivía, no podían viajar, porque sencillamente no tenían las condiciones para poder viajar, porque pues te podían matar en la vía. Entonces, todas esas cosas hacen que las personas de aquí tengan una idiosincrasia diferente. Mucha gente dice, no, yo me voy a Colombia porque se parece a Venezuela. Colombia no se parece en nada a Venezuela. Claro, yo creo que la única similitud es que hablamos español. De resto son personalidades muy distintas, idiosincrasias muy distintas, la forma de vida es muy distinta. La gente aquí está muy acostumbrada a la supervivencia porque todo el tiempo vivieron en guerras. Entonces esas cosas uno las tiene que tomar en cuenta antes de salir. Mirar cuál es la realidad, el contexto histórico, la sociedad, cómo se organiza, y todo eso para poder tomar una mejor decisión en cuanto a eso. Correctamente, ahí es importante eso que tú acabas de decir y es parte de lo que hablábamos hace un rato, es la planificación, es el análisis a dónde voy a ir. Y la otra cosa que lo he dicho también en varias oportunidades y sé que suena grotesco, sé que hiere o molesta a algunos, pero sé que en el fondo hay algo de una gran realidad, pues que ni siquiera es cuestión de percepción particular, sino es una realidad. Lo que tú acabas de comentar, si tú te vas a un país donde tú sabes y estás consciente de que posiblemente hay una alta probabilidad de que no tengas
ningún futuro inmediato. Lamentablemente, en el caso de la migración, uno tiene que pensar en un futuro o un comienzo de un futuro a corto plazo, en una realidad. Entonces, sales de Venezuela, cuando en Venezuela, y siempre hago el comentario, sales de Venezuela, pero en Venezuela tienes al vecino, tienes a mi papá, tengo a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi prima, que en cualquier situación bastante difícil me pudieran auxiliar. Sin embargo, en el extranjero es bastante difícil. Y es difícil no porque el mundo esté contra uno, no. Es porque es una realidad. Uno no puede llegar a un país que no es el de uno, como tú decías hace un rato, a exigir lo que nos toca por derecho. Y resulta que no funciona así. Yo tengo que ganarme lo que me toca por derecho. Eso me tengo que hacer yo acreedor de eso. No salir de la mentalidad y mala mentalidad de que yo me lo merezco todo. Yo tengo un decir que es aquello de que el mundo, uno no gira, el mundo no gira a mi alrededor. Yo debo girar alrededor del mundo y es parte y principio básico para uno crecer en una nueva sociedad, porque emigrar es comenzar de nuevo totalmente, tener nuevas amistades, reconstruir o construir una nueva vida, porque, y digo reconstruir porque ya teníamos una en Venezuela, pero resulta que aquí vamos a reconstruirla porque vamos a construir una vida nueva en base a lo que teníamos en Venezuela o en base a la vida que construimos en algún momento en nuestro país. Yo creo que es cuestión de concientizar en ese aspecto. Eso, obviamente, como todo proceso en la vida, lleva un tiempo perentorio, esas cosas no se dan a la ligera, esas cosas no se dan de la noche a la mañana, se tienen que cumplir con ciertos requisitos sociales, con ciertos requisitos espirituales, aunque no se crea, es limpiarse, es comenzar a avanzar, es hacer amistades, es hacer amigos, porque yo pudiera hacer amistades, pero no necesariamente son amigos, que ese es otro cuento, hacer amigos en un país que no es de uno, donde perdón, la idiosincrasia y la cultura es totalmente diferente. Es una cuestión que se dice fácil, pero no es tan fácil como se cree. Ahí compartimos la misma visión. Entonces a veces cae mal que uno le dice, pero si vas a salir de Venezuela para estar peor de lo que estás en Venezuela, preferiblemente que no salga. Nunca falta el que le dice a uno menos, pero lo que pasa es que tú lo dices porque está afuera. No, yo lo digo justamente porque lo he visto en otro. Lamentablemente uno lo ha visto en otro, o gracias a Dios no lo ha visto en uno, ¿no? Porque mal o bien uno, en la medida de las posibilidades, en su momento supo llevar a cabo ese proceso de migración, ¿no? O canalizarlo por lo menos. Entonces es parte del mensaje que se quiere dar. Bien, Marlene, de verdad que agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad, tu experiencia, muy bonita, sigue haciendo esa labor social, es hermosísima. Sigamos luchando nosotros por nuestro país, aun cuando no estamos en él, estamos haciendo una lucha, porque dejar el nombre de nuestro país en alto para nosotros representa muchísimo, muchísimo, que eso se valore, que eso se vea, que se sienta además esa identidad que gracias a Dios nosotros como cultura la hemos tenido, ese sentido de pertenencia, de ver el mapa, de ver el himno, de escuchar el himno, perdón, no está fácil, no está fácil, pero eso es lo que se quiere, ¿no? Que cuando la gente vea y dice, mira, ese es un venezolano y lo hace bien y lo representa. Antes de cerrar, Marlene, ¿hay algo en Colombia que te traslade momentáneamente en alguna circunstancia o momento hasta Venezuela? Mira, yo al principio cuando decidí que me iba a quedar aquí porque me iba a casar y todo eso, yo entré en un proceso como de negación y muchas cosas, y no valoraba muchas cosas de lo que hay aquí porque me fijaba era en lo malo que había. Y eso obviamente me trajo algunos problemas, digamos, emocionales, porque vivía amargada, porque veía era todo lo malo. Pero ya después que yo me mudo fuera de Bogotá, que me di cuenta que para mí Bogotá, para mí es una ciudad muy hostil, que no me gustaba, pero ya una vez que yo me mudo y que conozco otras partes de Colombia, yo puedo decir que una de las cosas de Colombia que me gustan y que me recuerda a Venezuela son sus localidades, o sea, sus paisajes, y
a los otros departamentos. Colombia es un país muy bonito. Y la gente que está en el interior, que eso es una cosa también que yo le digo ahora a la gente, Colombia no es Bogotá, ni es Medellín, ni es Cali, que son como las ciudades más grandes y a donde todo el mundo se quiere ir. Colombia tiene muchísimas otras oportunidades en otros sitios. Y son sitios donde la gente es más cercana, donde la gente es más educada, donde la gente es más accesible. Ahora donde yo vivo, pertenezco, yo en Venezuela era deportista, yo fui nadadora por muchos años y competía, y no había tenido la oportunidad mientras vivía en Bogotá, no había tenido la oportunidad de volver a practicar algún deporte. Y cuando llegué a este pueblo, porque yo vivo en un pueblito fuera de Bogotá, tuve la oportunidad de ingresar al equipo de tiro con arco de aquí del municipio, y ahora represento al municipio. Y esa relación que he podido hacer ahora con las personas del pueblo, viajar, porque he estado como, dije, voy a viajar y voy a conocer Colombia, voy a conocer otras cosas distintas a Bogotá. Y eso sí me recuerda mucho a Venezuela, porque es esa gente bonita, esa gente que lucha todos los días, que no es avara, que no es odiosa, porque muchas personas se quejan de que las personas en Bogotá son un poco odiosas, hostiles y todo, pero es que es el mismo estilo de vida de Bogotá. Por eso digo que es muy importante estudiar la realidad del sitio donde uno se quiere ir, porque eso va a afectarlo a uno también. Y entonces eso sí me recuerda mucho últimamente a Venezuela, ahora que me dediqué a viajar, a hacer deporte otra vez y a tener más contacto con la gente de los pueblos, aquí cercano donde yo vivo, y es muy bonito. De verdad, Colombia, si definitivamente ustedes creen que la solución para muchos es venirse para acá, prueben en otros lugares primero antes de pensar en Bogotá. Probablemente tengan oportunidades en otro lugar. De todas maneras, en estos momentos, por el tema de la pandemia y todo eso, es muy difícil. Muchas empresas han parado, se disparó el desempleo, obviamente, como en muchos otros países. Pero es siempre bueno como mirar otras posibilidades, mirar en otros lugares, otras ciudades, en otros pueblos. Aquí en el pueblo donde yo vivo hay bastantes venezolanos. Se nota más porque es un pueblo pequeño, pero de todas maneras hay bastantes y se vive bien, y es esa vida de pueblo que uno de pronto veía en Venezuela también. Entonces esas cosas sí me recuerdan mucho a Venezuela, ahora que me he dedicado más a disfrutar del lugar donde vivo y de viajar y conocer también otras ciudades y otras personas. Excelente. Marlene, tus redes sociales. Bueno, ahorita mis redes sociales están volcadas al tema de mi agencia, de nuestro trabajo, que es ccsmedia.co en Instagram. Solamente estamos allí por los momentos. Pueden buscarnos a través de ahí, de ese perfil, y bueno, cualquier cosa que pueda yo aportar desde donde estoy, pues lo haré con gusto. Pueden escribir allí, dejar algún mensaje si tienen alguna duda o algo, pero sí les digo de verdad que valoren la realidad del lugar a donde ustedes se quieran ir antes de pensar en irse, porque no es fácil, migrar no es fácil, y uno cree, muchas personas me han dicho, ay, ya tú tienes tanto tiempo aquí, ya tú eres colombiana, ya tú te estableciste, ya tú debes estar súper bien económicamente, ya todo, pero es una transformación y no siempre es igual, y así como las personas de aquí de Colombia se ven afectadas por el desempleo y por todo, eso mismo le va a pasar a uno, porque uno está ya inmerso en esta misma sociedad igual que todos los demás. No es porque uno sea extranjero va a tener mejor suerte que los propios colombianos o que los propios brasileños dentro de Brasil o que los propios chilenos dentro de Chile. No, hay una realidad que es de cada país, de cada ciudad, de cada lugar donde uno vaya a estar, y uno tiene que tomar eso en cuenta. Así es. Amén. Bendiciones para ti.
que sigas teniendo éxitos. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Que Dios te siga bendiciendo. A nuestros seguidores, señores, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en cada paso. Este programa es de ustedes y recuerden compartir y darle like a nuestro canal. Se les quiere un mundo. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Yo sí soy inmigrante.